Bienvenidos a Historias de Reddit. Hoy veremos una larga y triste historia de cómo un termina perdiendo por segunda vez a la persona que él más quería. Encontré a mi novia engañándome con mi amigo cercano, así que hice que lo arresten y a ella la abandoné. Mi esposa Rachel y yo crecimos en un pueblo grande de cerca de 30,000 personas. Nos conocimos a una edad temprana, aproximadamente 6 o 7 años, no puedo recordar específicamente. Éramos prácticamente inseparables. A los 16 empezamos a salir juntos. Cuando cumplimos 18 años, nos mudamos por trabajo a una ciudad a pocas horas de distancia. A los 20 ya estábamos casados y habíamos comprado nuestra primera casa. A los 22 años descubrimos que estaba embarazada de un niño. Fue entonces cuando ocurrió el desastre. Unas 5 semanas antes de que tuviera que irse de baja por maternidad, una gran estantería se derrumbó y la aplastó. Me dijeron que tanto ella como nuestro hijo murieron instantáneamente. 2 de sus colegas también habían resultado heridos en el accidente, uno quedó paralizado y el otro perdió la pierna después de que tuvo que ser amputada. La compañía para la que trabajaba, en una medida de reducción de costos, decidió continuar usando estanterías viejas que habían sido descartadas como inseguras en lugar de reemplazarlas. Todavía no he perdonado en silencio a los ejecutivos y al personal administrativo que tomaron esa decisión, porque cortaron el amor de mi vida y mataron a nuestro hijo por nacer. No pasó mucho tiempo después de que me dijeron que tenía una opción sobre cómo proceder con lo que su compañía llamó compensación, pero yo lo llamé dinero sangriento. Querían llegar a un acuerdo extrajudicial para evitar una demanda. Yo, por otro lado, buscaba su sangre. Solo para aclarar aquí, esta no es la venganza, esta sigue siendo una historia de fondo. Afortunadamente, debido a la cobertura que tuvo y a la participación de varios políticos, el caso se resolvió rápidamente en los tribunales, aproximadamente 3 años, en el que el pago para todas las partes fue cerca de 10 veces la cantidad que habían ofrecido inicialmente. Les dieron muchas multas por infracciones en el trabajo, la salud y la seguridad, despidieron a ejecutivos, encarcelaron a otros, etc., una historia para otro momento tal vez, cuando me sienta cómodo compartiendo. En ese tiempo, todavía estaba trabajando en mi trabajo en telecomunicaciones. Mi madre, bendita sea su alma, se había mudado mientras todo esto sucedía para ayudarme. Creo que me habría derrumbado si ella no hubiera estado tan involucrada como lo estuvo. Fue por esta época cuando me ofrecieron un ascenso, pero implicaba muchos viajes por el estado. Hice una solicitud para tener una oficina en la sucursal de mi ciudad natal, ya que no solo quería ocuparme de los negocios en el estado, sino también en mi ciudad natal, ya que no había ningún representante comercial ubicado allí, a lo que accedieron. Después de unos meses, nos adaptamos a una rutina de 1 o 2 semanas en la oficina de la ciudad, 1 semana en mi ciudad natal y 1 o 2 semanas visitando el resto del estado. Después de 1 año, decidí comprar una casa en mi ciudad natal, para no tener que quedarme en casa de mis padres todas las semanas o para estar en casa y poder ir y venir cuando quisiera. Esto es importante para más adelante en la historia. Aproximadamente 4 años después comienza nuestra historia. Lo siento si la historia de fondo fue un poco larga. Acababa de regresar de uno de mis viajes el viernes y estaba revisando algunas cosas en mi oficina cuando Harry, el director gerente de la sucursal, entró. También habíamos crecido juntos, pero habíamos ido a escuelas diferentes, pero desde que volvimos desarrollamos una amistad muy estrecha. Me preguntó cómo estaban las cosas y luego me preguntó si quería ir a una fiesta en casa que iba a tener esa noche. Con poca antelación y todo, pero dije que sí. Sentí que unas copas con amigos estaban en orden. Fue allí donde Harry me presentó a Catherine. Ella era una nueva contratada en la sucursal donde estaba ubicada la oficina de mi ciudad natal y estaba conociendo a todos los que eran nuevos en la ciudad. Nos llevamos bien inmediatamente. Por más cliché que suene, era casi como si Rachel estuviera frente a mí, en lugar de Catherine. No los aburriré demasiado con los detalles,
pero después de 2 años de noviazgo, decidimos dar el siguiente paso y ella se mudó a la casa de mi ciudad natal. Todo hasta este punto había ido muy bien. Catherine y mis padres se llevaban bien y los padres de Rachel también aprobaron y estaban felices de que alguien pudiera hacerme tan feliz como lo había hecho Rachel. Todo iba bien durante casi un año cuando las cosas empezaron a cambiar. Las sesiones de Skype se interrumpieron repentinamente, los vecinos me contaban como un automóvil, que me describieron como si fuera el de Harry. Siempre se veía estacionado en el callejón trasero cerca de mi casa cuando yo estaba fuera, algunas ropas que no eran mías estaban en mi armario. Todos los signos apuntaban a su engaño, pero dijo que no pasaba nada. Ella dijo que Harry vendría de vez en cuando para hablar de negocios, etc., pero nunca se quedaba a pasar la noche. Lo atribuía que estaba paranoico y continué como si nada estuviera mal, pero siempre tenía la sensación de que algo no estaba bien. Fue cerca de 6 meses después de que descubrí que me había estado mintiendo. Acababa de terminar de cerrar un contrato bastante grande con una nueva empresa y las negociaciones habían concluido antes de lo que había previsto. Entonces, en lugar de quedarse durante los próximos días, decidí pagar un vuelo temprano a casa y sorprender a todos. Avance rápido unas horas y conduzco hasta mi ciudad natal y por el callejón detrás de mi casa para poder entrar a la casa sin ser visto y sorprender a Catherine. Sin embargo, una parte de mí tenía curiosidad por saber si este auto misterioso estaba allí. Efectivamente, había un automóvil que estaba bloqueando la puerta de entrada trasera. Estuve confundido por un momento preguntándome si solo había sido un vecino negligente estacionando solo para darme cuenta de que en realidad era el auto de Harry. Si no hubiera sido por la línea de seto alto que había puesto hace unos años para tener privacidad, es posible que hubiera pasado por mi propio lugar. Me detuve detrás de su auto, salí y pensé que era extraño que estuviera allí tan tarde. Como ella afirmó que él siempre se había ido por ahora. Cuando me acerqué a la parte trasera de la casa, vi algo que me revolvió el estómago. En mi cocina, Catherine y Harry se peleaban a martillazos. Me quedé helada. El tiempo se detuvo. Allí estaba mi amigo cercano, teniendo sexo en el banco de mi cocina con mi novia. No sabía qué hacer. Tantas preguntas estaban corriendo por mi cabeza. ¿Era esto real o estaba soñando? ¿Por qué estaban teniendo sexo en mi casa? Sintiéndome derrotado, di media vuelta y me fui sin que me vieran. Me senté en mi auto por lo que pareció una eternidad. Estaba llorando. Duro. Pero la tristeza se convirtió rápidamente en ira. El mismo tipo de ira que sentí hacia los responsables de la muerte de Rachel. Quería lastimarlos. Gravemente. Como pacifista, no creo en la violencia. Fue entonces cuando supe que iba a castigarlos y destruir sus vidas. ¿Y qué mejor momento para empezar que ahora? Volví a mover mi auto por el callejón, lo suficientemente lejos de mi camino de entrada como para poder ver el auto de Harry, y luego caminé de regreso a la puerta donde podía ver la casa, y llamé a su teléfono. Todavía iban a por él cuando sonó. Ambos miraron el identificador de llamadas e hicieron una doble toma cuando apareció mi nombre. Pude ver que ella estaba considerando contestar y lo dejaron sonar. Después de unos momentos volvieron a entrar y marqué una vez más. Esta vez sí respondió. Mientras ella contestaba, colgué y volví a mi auto. Tan pronto como lo hice, ella me devolvió la llamada. Me preguntó por qué estaba llamando tan tarde y le dije que estaba a unos 10 minutos de casa y que no quería asustarla al entrar. La llamada terminó muy rápido después de que ella dijo que se levantaría y se cambiaría de ropa. Dije adiós y colgué. Unos momentos más tarde, Harry entró a toda velocidad por la puerta y todavía medio desnudo, saltó a su auto y se fue como un murciélago del infierno. Sonreí un poco, sabiendo el miedo que ambos sentirían por estar tan cerca de ser atrapados. Esperé unos momentos antes de convertir mi auto en el mismo lugar donde Harry había estado momentos antes. La noche transcurrió bastante tranquila después y no fue hasta que ella se durmió que me levanté y fui a mi oficina al final del pasillo.
No pude dormir, necesitaba planificar. Y el plan lo hice. La venganza. Mi madre siempre me enseñó a ser pacifista y a dejar que el karma cósmico siguiera su curso. Pero en esta ocasión, decidí que al karma le vendría bien una mano amiga. Decidí castigarlos por separado pero destruirlos a ambos. Sabía que Harry tenía una adicción a las drogas. Nada importante, pero lo mantuvo muy privado. Solo lo supe accidentalmente después de ver un poco de coca y hierba en su casa, pero fingí que no lo había visto cuando intentó encubrirlo. Empecé a llamar a algunos de mis clientes más desagradables e hice algunas preguntas discretas para obtener algunas muestras de las que estaban dispuestos a desprenderse. Unos días después, tenía un alijo lo suficientemente decente para que mi plan funcionara. Aproximadamente un mes después, tenía amigos, incluido Harry, para una noche de barbacoa. Después de asegurarme de haber bebido lo suficiente a Harry, le dije que se quedara a dormir. En las primeras horas de esa mañana, tomé las drogas y una variedad de mis pertenencias personales, y las coloqué en varios lugares alrededor de su automóvil, con el mayor escondite en el hueco de su neumático. Con la seguridad de que no los encontraría durante los meses siguientes, mientras el resto de mi plan surtía efecto, cerré el auto y me fui adentro a dormir. También puse más drogas y artículos personales en su casa después de llevarlo a casa porque todavía estaba demasiado borracho para conducir. Unos días después, organicé un allanamiento, rompiendo el panel trasero de mi puerta trasera en mi cocina y dejándola abierta antes de regresar a la ciudad para tomar un vuelo. Recibí varios mensajes en el momento en que aterricé. Uno de mi madre, claramente presa del pánico, que había encontrado la puerta trasera rota y había llamado a la policía, uno de Catherine llorando y otro de la policía local pidiéndome que llamara. Después de devolver todas las llamadas, informé a la policía que estaba de viaje de negocios y que regresaría la semana siguiente para hablar con ellos. Mientras estaba fuera, conseguí que Catherine se quedara con mis padres hasta que yo regresara y le pedí a mi papá que organizara una de las compañías de seguridad locales para instalar cámaras y un sistema de alarma después de obtener el visto bueno de la policía para no arruinar la escena del crimen. Después de llegar a casa, hice la rutina habitual de Dios mío, no puedo creer que esto haya sucedido y por qué alguien haría esto. Después de hacer una revisión minuciosa de todas partes, encontrar que los artículos que había tomado faltaban y presentar un informe policial, hice que el representante de las compañías de seguridad nos hablara a Catherine y a mí sobre cómo funcionaban las cámaras y el sistema de alarma. Luego vino la pregunta que había estado esperando. La pregunta de qué sucede si estamos haciendo algún negocio y no queremos que se registre. Ella actuó un poco tímida al hacer esta pregunta. Pero sabía exactamente la razón por la que estaba preguntando. Nos aseguró que esta era una pregunta que le hacían mucho, y se nos mostró en la computadora de la casa, si queríamos hacer cosas sin que se grabara, como detener la grabación de ciertas cámaras, para que pudiéramos protegerla. Modestia. Mientras lo acompañaba, le pregunté si las cámaras estaban apagadas, si se podía enviar una notificación, solo como medida de seguridad. Regresó y me ayudó a configurar las notificaciones por correo electrónico y se fue poco después. Fantástico. Todo lo que tenía que hacer era esperar. En esta etapa, me acerqué a r/legal advice para obtener ayuda en relación con la ley de parejas en mi país. Necesitaba asegurarme de que mi próximo plan pudiera hacerse legalmente y que no me obligaran a pagar dinero o acciones a Catherine, ya que no sabía si estábamos clasificados como una pareja de facto o no. Siendo el único benefactor de la herencia de Rachel, no quería quedarme con sorpresas desagradables en las que Catherine pudiera quitarme parte de la herencia. Gracias a esos chicos y chicas que me ayudaron a ponerme en contacto con un gran abogado que me aseguró, debido al hecho de que, aunque habíamos estado saliendo durante casi 4 años, no habíamos vivido juntos el tiempo suficiente para ser clasificados como de facto, y debido a que yo estaba pagando todos los servicios públicos de la propiedad en la que ella vivía y no pagaba el alquiler, demostró que ella no tenía capacidad legal para presentar un reclamo financiero en mi contra.
Sin embargo, solo para estar seguro, redactó lo que sentí que era un documento bastante férreo en caso de que hubiera algún problema legal. A la semana siguiente, mi trabajo se acercó a mí y me ofreció un ascenso para regresar a la ciudad y dirigir el equipo del que formaba parte, lo que significa que no necesitaría viajar con tanta frecuencia y estar en el mismo lugar y debido al éxito de estar ubicado en mi ciudad natal, que estaban considerando tener de 3 a 5 representantes que pasaran 1 o 2 semanas en las ciudades circundantes más grandes, incluida mi ciudad natal, como parte de mi equipo. Dije que sí, y comencé el proceso de inicio de mi transferencia, que demoraría unas 6 semanas. Perfecto. Tiempo más que suficiente para reunir todas mis pruebas. Al regresar a mi ciudad natal a la semana siguiente, comencé a poner en marcha el resto de mi plan. Le pedí a Harry que aprobara una semana de vacaciones para Catherine durante 2 semanas. Quería enviarla y 1 o 2 amigos en un retiro antes de tomar la decisión más importante de mi vida por segunda vez. Se levantó de un salto y me dio un gran abrazo, felicitándome por estar preparado para dar el salto de nuevo. Le devolví el abrazo con fuerza, pero no de la forma en que creo que él lo imaginó en ese momento. Estuvo de acuerdo y bloqueó la semana para mí. Le pedí que no le dijera nada a nadie, ya que quería darle la mayor sorpresa posible. Sabía que, de todos modos, se extendería como la pólvora por la oficina, pero ese era mi plan. Esa noche, le dije a Catherine que había reservado para ella y 2 amigos para ir a un balneario tropical, con todos los gastos pagados durante una semana. Sin preguntas, elige a 2 amigos y regresa con la sorpresa más grande de su vida. Gritó como un niño al que le acaban de decir que todos los dulces de la tienda eran suyos. Entonces le dije que la semana siguiente iba a pasarla en la ciudad, preparándome para un gran cliente que era una de mis cuentas más grandes, y necesitaba que algunas personas de mi equipo me ayudaran antes de volar la semana siguiente y lo haría. No estaría en casa hasta el lunes que ella se iba, así que no podría verla, lo que pareció decepcionarla, pero le dije que valdría la pena cuando regresara. Lo que no le dije fue que había decidido tomarme 2 semanas de vacaciones en el otro lado del país, preparándome mentalmente para la tormenta de mierda que estaba a punto de estallar en el momento en que pisó el avión, además de disfrutar de mi primera etapa de la libertad. El domingo, 2 semanas después, volé de regreso y comencé a conducir a casa. Una vez que llegué allí, pasé rápidamente por mi casa y, efectivamente, el auto de Harry estaba allí. Como la primera noche que los atrapé, estacioné un poco más atrás y revisé las cámaras. Dormido, en mi cama. Honestamente, no me sorprendió, ya que los había grabado constantemente haciendo esto durante las 2 semanas que había estado fuera. Luego hice mi primera llamada a la policía bloqueando mi identificador de llamadas. Les dije que era uno de mis vecinos y vi a alguien dando vueltas en su automóvil en el callejón detrás de mi casa y ocasionalmente pasando algo a través de las ventanas a los autos que pasaban mientras también miraba hacia mi patio y me preocupaba que estuvieran traficando drogas y /diagonal o irrumpir en la propiedad de alguien. Les di su matrícula y descripción. Dijeron que tendrían a alguien allí en unos minutos, así que les agradecí y colgué. Luego llamé a Catherine y le dije que estaba a unos 10 minutos de casa y que sabía que ella volaría mañana, pero que desesperadamente quería sorprenderla. Mirando hacia atrás en las imágenes ahora, me río de la conmoción que me sorprende que no escuché. En unos breves segundos, Harry estaba a medio vestir y salía volando por la puerta trasera hacia su auto. En ese momento, no podría haber pedido una escena más perfecta. Mientras Harry se alejaba, uno de los autos de la policía dobló la esquina detrás de mí, vio a Harry alejarse rápidamente y lo persiguió. Después de detenerse, saludar a una emocionada Catherine y hacer todas las cosas, se volvió a dormir. Yo, por otro lado, no podía pegar ojo. Al día siguiente, ella y sus amigos fueron metidos en un automóvil. Después de que se fueron, tuve que esperar unas horas, pero comencé a ejecutar mi plan. Llamé a mi amigo que trabajaba en mudanzas y me disculpé por el aviso tardío,
pero necesitaba que empaquetaran mi casa y la mudaran el viernes. Después de acordar un horario, le dije que necesitaría llevar ciertas cajas a una instalación de almacenamiento, lo cual dijo que no era así y lo emitió. Luego comencé a empacar las pertenencias de Catherine. Más tarde ese día, recibí una llamada de la policía para que viniera e identificara una propiedad que le habían arrebatado a un sospechoso la noche anterior y que se ajustaba a la descripción de la propiedad que yo había denunciado como robada. Sonreí para mis adentros, feliz de que mi plan para Harry se hubiera hecho realidad y respondí que estaría allí en breve para recogerlo. Por supuesto, cuando llegué allí, algunos de los artículos aún no se habían encontrado, debido al hecho de que todavía debían estar en su casa y aún no habían buscado allí. A estas alturas, la ciudad bullía de noticias. Los eventos en mi ciudad natal no permanecen en secreto por mucho tiempo. Harry fue deshonrado y rápidamente despedido por su posesión de drogas y propiedad robada, y nuestros respectivos jefes en nombre de la compañía me ofrecieron una disculpa formal durante la semana. Esa noche fui a la casa de mis padres y les conté a mis padres y a los de Rachel lo que había sucedido, omitiendo ciertos detalles, y que me mudaría de regreso a la ciudad después de ser ascendido, pero que Catherine no sería parte de eso. Inicialmente, estaban bastante molestos porque no les había dicho lo que estaba pasando, pero estaban felices de que estaba manejando todo con madurez y no me había hundido a su nivel. Pensaron que no estaban de acuerdo con el fantasma de Catherine. Pero después de unos tragos, risas y lágrimas, me fui a casa. El viernes por la tarde, después de una semana ajetreada organizando limpiadores para la semana siguiente, la inmobiliaria para poner mi casa en el mercado de alquiler y varias otras tareas en la oficina de mi ciudad natal, empaqué algunas cosas que subí a mi auto, conduje hasta la casa de mis padres y me despedí antes de conducir. Antes de irme, fui a la casa de Becky. Becky había sido una de las amigas más cercanas de Rachel mientras crecía. Ella era la única otra persona que sabía lo que estaba pasando, menos los detalles sobre Harry. Sin su ayuda, no habría podido organizar todo tan rápido como lo hice. Le di a Becky una carpeta manila grande con mi evidencia reunida de su infidelidad, así como la carta y algunos otros documentos legales de mi abogado que indicaban que se le ordenó no contactarme y los detalles de cómo acceder a sus pertenencias ubicadas en la unidad de almacenamiento que había alquilado. Después de un rápido adiós, me fui y conduje de regreso a la ciudad. El domingo me desperté con varias llamadas perdidas, mensajes de voz y mensajes de texto. Resulta que Catherine había llegado a casa temprano después de ser alertada de que algo estaba pasando en la ciudad, solo para encontrar una casa vacía y un letrero de alquiler en el frente. Enloquecida, había ido a casa de mis padres, quienes le cerraron la puerta en el momento en que respondieron, obligándola a llamar a todos hasta que Becky la contactó de alguna manera y les dijo que tenía un paquete para ella. Me dijeron que ella no se tomó muy bien con eso, como bien sabía en ese momento por los numerosos mensajes de texto y de voz enojados de ella acusándome de tenderle una trampa a Harry, de ser engañoso, etc. Me preocupaba que ella podía aparecer en la puerta de mi casa, pero nunca pasaba nada. Gracias por escuchar, síganme para más videos como este.